Buen día, nosotros vamos a presentar nuestro proyecto de investigación sobre la presión parcial de oxígeno. Nuestro equipo está conformado por Alessandra Rodríguez, Jimena Marín y su servidora Lisbeth Pérez. Somos del grupo número 2. El contenido que vamos a presentar primero es una introducción con puntos básicos que tenemos que conocer sobre este tema. Después la variable regulada y sus valores de referencia, el sensor, el centro de control y el efector de esta variable. También patologías relacionadas y pruebas de laboratorio con las que podemos medir la presión parcial de oxígeno. Para comenzar, debemos saber que el oxígeno representa el 21% de los gases que están en nuestra sangre. También que la presión de todos los gases que respiramos es aproximadamente de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Y el tema que nos interesa a nosotros es la presión parcial del oxígeno, y este explica por qué el oxígeno se mueve desde los alvéolos hacia la sangre. La presión parcial de oxígeno la podemos definir como la presión del oxígeno que está disuelto en la sangre. Los valores normales que debemos de tener en nuestro cuerpo pues serían de 70 a 100 milímetros de mercurio. Y es importante que se encuentre dentro de este rango porque así, de esta manera demuestra que también pasa el oxígeno desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo. Cuando se tiene una presión parcial de oxígeno baja, se puede presentar hipoxemia, esto cuando los valores son menores de 60 milímetros de mercurio. Podemos decir que este es un problema relacionado con la respiración y las manifestaciones que se tienen cuando hay hipoxemia, se presentan problemas para respirar. Igual, bueno, al contrario, cuando se tiene una presión parcial de oxígeno alta, se presenta toxicidad por oxígeno. Y esto es más frecuente en pacientes que utilizan oxigenoterapia porque están expuestos a altas concentraciones de oxígeno puro. Y los síntomas que aparecen frecuentemente son espasmos en el área de la boca, también presentan palidez facial e hiperventilación, pero patologías vamos a verlas más adelante de una manera más detallada. El sensor que regula esta variable son los quimiorreceptores periféricos. Estos, como ya lo mencioné, regulan la presión parcial de oxígeno y se encuentran en los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Estos regulan los centros respiratorios del tallo encefálico por medio de estimulación nerviosa sensorial. Ambos, tanto los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos, tienen un flujo sanguíneo alto y son muy sensibles para detectar los descensos de la presión parcial del oxígeno. Un ejemplo de cómo detectarían los cambios de la variable, por ejemplo, cuando un individuo presentaría disminución de esta presión parcial de oxígeno, lo detectan los quimiorreceptores y la respuesta que ellos tienen es aumentar el flujo de salida simpático hacia los vasos sanguíneos para volver a elevar los valores de la presión parcial de oxígeno y que se mantengan dentro del rango de 70 a 100 milímetros de mercurio. Bueno, ahora ya os voy a hablar sobre el centro de control. El control de la respiración se produce de una forma automática. Los encargados de llevar a cabo esta respiración son los centros nerviosos respiratorios situados en el bulbo y en la protuberancia, aunque también puede controlarse de forma voluntaria, sobre todo si queremos modificar el ritmo respiratorio de estos centros. Los centros respiratorios controlan la frecuencia y el ritmo. Se activan cuando reciben estímulos de una serie de receptores periféricos situados a lo largo del cuerpo y que van a estar evaluando la situación química en sangre y tejidos. Estos estímulos que recogen estos centros viajan a través del nervio vago a la musculatura respiratoria y así se regula la respiración. ¿La que sí? El efector. Los receptores fundamentales que van a transmitir información a los centros respiratorios son, como ya se mencionó anteriormente, los quimiorreceptores centrales, que se sitúan en el líquido cefalorraquídeo. Estos quimiorreceptores se estimulan cuando disminuye el pH del líquido cefalorraquídeo y para activar el centro respiratorio y aumentar la frecuencia respiratoria.
Los quimiorreceptores periféricos, los cuales están situados a nivel de los cuerpos carotídeos en el cuello, aproximadamente por detrás de los músculos esternocleidomastoideos. Los cuerpos carotídeos se estimulan ante las variaciones de la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, así como variaciones de pH en sangre, y cuando disminuye el pH, aumenta el CO2 y disminuye el oxígeno. Así se activan los quimiorreceptores para aumentar la respiración. Los mecanorreceptores respiratorios, los cuales están situados entre las fibras musculares lisas de las vías respiratorias, se estimulan ante el estiramiento, es decir, en la inspiración, cuando el pulmón se está insuflando, se estiran los músculos y ante este estiramiento, los mecanorreceptores situados en la musculatura lisa respiratoria se estimulan y mandan una señal inhibitoria a los centros respiratorios para que se inicie la aspiración. Por último, los mecanorreceptores periféricos, los cuales están situados en las articulaciones y en los músculos estriados. A su vez, también existen receptores situados en la mucosa de las vías respiratorias que se estimulan ante sustancias irritativas, sustancias nocivas, desencadenando el mecanismo de la tos. Yo les voy a hablar sobre las patologías. Como ya mencionó mi compañera Clarisa, pues están los niveles normales de la presión de oxígeno. Cuando están estos niveles aumentados, se produce lo que es la hiperoxemia, que como mencionó, puede llegar a ser tóxica debido pues a la producción de los radicales de oxígeno libres. Y cuando se encuentran disminuidos, puede ser la hipoxemia, la cual puede ser por una insuficiencia respiratoria y también puede causar la acidosis respiratoria. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando pues no hay oxígeno, que sería la hipoxemia, el cuerpo inicia lo que es la respiración anaerobia. Y en esta pues se utiliza lo que es el ácido pirúvico, que se degrada después aumentando también el ácido láctico y pues también como pues produciendo lactato, ¿verdad? Por este ácido láctico pues aumenta la acidez, causando la acidosis, o sea, un pH menor al de 7.35. Esto puede ser porque a lo mejor el paciente, no sé, esté ahogándose o tenga una mala circulación o tenga problemas respiratorios. La que sigue. Para poder medir estos niveles de la presión de oxígeno, se utiliza una prueba que se llama gasometría. Se toma una muestra con una jeringa con heparina, sangre total con heparina. Tiene un tapón verde. Tiene que ser este tipo de jeringa porque si tomas la muestra con tubo celeste o tubo morado, que sería el tubo morado con EDTA, el EDTA es ácido, entonces pues movería estos niveles de acidosis, o el tubo celeste que contiene citrato de sodio también alteraría, pero los niveles de electrolitos. Para las gases arteriales, puede tomarse una gasometría venosa o una gasometría arterial. ¿Cómo evaluar cuándo utilizar una y cuándo otra? Bueno, las gasometrías venosas pues son de sangre venosa, la cual pues sabemos que es rica en CO2, es decir que pues se va a encontrar disminuido el oxígeno, por lo tanto no es muy buena para poder medir si hay alguna insuficiencia respiratoria. Se utiliza más para medir si los equilibrios ácido-base. Y en cambio la gasometría arterial es mejor para evaluar la insuficiencia respiratoria, porque como sabemos es pues, con sangre arterial, la cual es rica en CO2, en oxígeno. Esta se utiliza para evaluar para evaluar cómo van los tratamientos de pacientes con esta acidosis, sabiendo si ya está oxigenando bien, valorando pues los niveles de oxemia, si hay normoxia, hipoxia o hiperoxemia. Además, pues en esta muestra también podemos evaluar pues, la insuficiencia respiratoria, como mencioné. ¿Por qué?
porque como es sangre arterial, si encontramos niveles altos de CO2, ¿esto qué nos indica? No solo nos indica que hay una hipoxemia, sino que también hay una acidosis muy alta ya, es decir, que hay una hipercapnia y pues a su vez también hay una insuficiencia respiratoria global. Cuando se encuentra la acidosis respiratoria, el cuerpo utiliza un mecanismo compensatorio que sería la excreción de bicarbonato, aumentando sus niveles para intentar como nivelar los niveles de ácido base. Y como mencioné, pues las causas pueden ser por una obstrucción respiratoria o una EPOC, que sería una enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Y eso sería todo. La que sigue. Y aquí se encuentran las algunas referencias. Eso sería todo por nuestra parte.